quédate mañana todo el día. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos en martes y es para nosotros, una alegría poder ingresar hasta sus hogares en el Jaque Mate de hoy. Vamos a terminar la jornada con análisis de temas de coyuntura y obviamente contándole las noticias más importantes. No puede faltar el análisis. Nuevamente la invitación para que usted nos acompañe, como lo hago todos los días, todas las noches. Póngase cómodo, por favor, y acompáñenos porque vamos hasta las 11:30 con temas que estoy segura son de su interés. En temas informativos haremos referencia al coronavirus. Está ya en Sudamérica, hay casos que se han reportado muy cerca a nuestro país. Autoridades de salud, por ejemplo, en territorio nacional ya se han pronunciado en el tema. Pero más allá de eso hablamos. La anterior semana cerrábamos la semana conociendo una publicación desde Estados Unidos que hacía referencia a que faltaban ciertos temas técnicos, argumentos por los cuales se había recomendado por parte de la Organización de Estados Americanos el anular las elecciones de octubre por este fraude. Usted se ha preguntado, ¿cómo podemos entender lo que ha pasado en las elecciones de octubre del 2019? Un boliviano que radica en Chile, él es PhD, es docente de la Universidad de Chile de Economía, ha trabajado por más de 72 horas ininterrumpidas y ha, a través de una publicación, explicado con puntos claros qué es lo que ha pasado efectivamente en las elecciones y por eso también se puede justificar que en Bolivia hubo un fraude electoral. Ha llegado a nuestro país estos días más y ha aceptado la invitación del Jaque Mate para acompañarnos y contarnos respecto a este trabajo periodístico. El doctor Rómulo Chumacero nos acompaña. En instantes estoy conversando con él, entre otras cosas, evaluaciones del carnaval junto al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Estaremos hablando también de arte, de cultura y hemos preparado temas que a usted le interesa, nuestra unidad móvil, contactos con el resto del país. No le digo más y arrancamos de la siguiente manera. Información de actualidad hace referencia al coronavirus. Infobae dice: América Latina en alerta por el avance del coronavirus. Ecuador 6 casos, México 5, Brasil 2, Argentina 1, Chile 1 y República Dominicana 1 caso. Son los países que hasta el momento han registrado casos positivos del brote, mientras que Colombia elevó a alto el riesgo de que llegue a su territorio y Puerto Rico aseguró que su arribo es inminente. De a poco comienzan a aparecer nuevos casos de coronavirus en América Latina. Esto sumado a las 9 muertes ya registradas en Estados Unidos. Todo hecho ha hecho crecer alarmas en los diferentes países de la región. En total, la cantidad de casos positivos en América Latina asciende a 16. La nación con más casos por estas horas es Ecuador, donde se confirman 6. Todo esto corresponde a un estudio especial respecto a lo que está pasando en territorio latinoamericano. La última información da cuenta de que Chile, había reportado ya el primer caso positivo de coronavirus. Tenemos el informe que las autoridades han confirmado hoy martes este primer caso de coronavirus en ese país. Se trata de un hombre de 33 años que viajó por cerca de un mes hasta el continente asiático, indicó el Ministerio de Salud de ese país, que se ha confirmado tras hacer todas las pruebas correspondientes a este caso, y ahora se encuentra este sujeto hospitalizado y en buenas condiciones en el hospital de Talca, una ciudad ubicada a unos 300 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Y nos escriben también a nuestra página, se comunican con la Nueva Televisión Universitaria desde Chile, dando referencia de que sería un médico de 33 años de edad. Argentina registra su primer caso de infectado del COVID-19. Se trata de un hombre que estuvo en Europa y tras dar positivo a las pruebas se encuentra bajo tratamiento en una clínica en la ciudad de Buenos Aires. Las autoridades de salud aplicaron el protocolo y lo aislaron en una habitación. Argentina es el tercer país en América Latina que confirma un caso de COVID-19 luego de Ecuador y México. No podemos esperar más, iniciamos la primera entrevista, se lo había anunciado, está ya con nosotros en el estudio. El doctor Rómulo Chumacero ha llegado a nuestro país por pocos días y aceptó nuestra invitación y quiero agradecer yo, de una manera muy cariñosa el haber aceptado estar en esta noche junto a nosotros y esta entrevista. Doctor, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias, buenas noches. El artículo ha sido presentado, ha sido también leído hasta por autoridades de gobierno. Nos visitaba el ministro, ahora ministro de Educación, hizo referencia a su
trabajo. El título, ¿cómo saber lo ocurrido en las elecciones del 2019? ¿Qué lo ha motivado para llevar adelante este estudio? Bueno, como todos los bolivianos en su momento estábamos pendientes y preocupados del resultado de las elecciones de octubre, y en realidad el motivante principal o lo que me motivó a trabajar en esto fue el programa justamente Jaque Mate. Yo estaba en Santiago y vi el programa en que la señora Galarza entrevistaba al ingeniero Villegas y de esa entrevista es que me motivé a evaluar si efectivamente encontraba o no algún tipo de irregularidades como las que se habían discutido en esa entrevista. Entonces me levanté y empecé a trabajar y no paré de trabajar durante bastante tiempo hasta tener el documento que ahora circula, donde tengo, creo, ya una visión relativamente completa de los antecedentes de irregularidades que se presentaron. Los antecedentes en Bolivia se conocen, unas elecciones, un conteo de votos, el TREP que se paraliza antes de las 24 horas del acto electoral, pero hay diferentes documentos que han sido analizados y usted trabaja un documento técnico, el cual está disponible además a través de los portales digitales. Se analiza cada uno de estos argumentos y se evalúa la relevancia e importancia cuantitativa además para poder determinar todo eso. ¿Cómo usted utiliza todo este material, este contenido? ¿Cómo puede resumir lo que se ha trabajado en más de 46 páginas? Pues justamente lo que trataba de hacer ahí es que habían demasiadas o muchas hipótesis o conjeturas respecto a dónde podrían haber estado irregularidades, y lo que yo hice es básicamente desarrollar una metodología estadística con la cual discriminar cuáles de estas hipótesis tenían o no tenían fundamentos para evaluar el orden de magnitud que se requería para cambiar los resultados de las elecciones en Bolivia. Entonces, por ejemplo, algunas de las hipótesis que se plantearon, como la primera de las discrepancias entre el TREP y el cómputo final, encuentro que si bien habían irregularidades que favorecían sistemáticamente al MAS, estas no eran irregularidades lo suficientemente grandes como para haber modificado el resultado de la elección. Lo mismo ocurría con otras cosas, como por ejemplo la gente que discutía los problemas que existían con las actas, que tenían problemas cuantitativos en las sumas o que las sumas no cuadraban, etc. Encuentro que efectivamente también en esos lugares habían irregularidades sistemáticamente favorables al MAS y contrarias a la comunidad ciudadana, pero que cuantitativamente tampoco podían haber explicado la diferencia de esta. Entonces, lo que hice fue progresivamente, con una misma metodología, yendo evaluando distintas hipótesis y llegando finalmente a en las que encuentro que realmente habían irregularidades poco probables de ser explicadas de una manera benigna. En el segundo punto del trabajo que usted lleva adelante, se presenta un manual para realizar el fraude. Se dice más del 0.5% de diferencia tras haber, vuelvo a repetir, parado, por ejemplo, un TREP y dado cuenta de una votación en el área rural, 18.000 votos que se atribuyen al extranjero y más a estas áreas alejadas de las ciudades capitales, por lo menos, ¿no? ¿Cómo podemos explicar este manual que ha llamado la atención a mucha gente? Una fórmula, dicen, para poder explicar todo esto. Claro, o sea, lo que intenté hacer era más o menos cuantificar qué tipo de mecanismo se requeriría si es que yo desease modificar los resultados de la elección. Y si, por ejemplo, lo que se necesitase es modificar un número sustancial de votos, hubiese sido poco probable poder hacer algo operativo que funcionase. Y lo que mostraba en mi documento era que con un número relativamente pequeño de actas y un número relativamente pequeño de votos modificados, uno podía tener resultados de primer orden en las elecciones, con no más de 15 a 17.000 votos bien elegidos y por lo tanto no más de 75 actas. Uno podía modificar los resultados de la elección para hacer que no se produzca una segunda vuelta. Entonces lo que hice en esa parte del documento es básicamente ver qué características operativas debiesen tener este tipo de mecanismos. Y lo que hice después es ir a los datos y ver si estos mecanismos, que yo los llamaba estos personajes, Houdini, Camaleón y el mutante, estaban o no estaban en los datos, o los podía encontrar en los datos. Y lo que hice fue justamente verificar que los casos en los que uno encontraba irregularidades muy poco probables de ser explicadas, estos personajes afloraban muy rápidamente. Doctor, usted nos ha proporcionado unos cuadros, unas infografías que van a poder ayudarnos a entender todo lo que estamos hablando y la gente va a poder conocer y, bueno, responder a la pregunta de inicio de nuestra entrevista, cómo saber lo que ha ocurrido en las elecciones del 2019. ¿Podemos ir, por favor, hablando de ellos? Sí. Hablamos de los datos que son importantes, el comportamiento del registro de actas, el TREP y el cómputo final. Exacto, este primer gráfico lo que hace es mostrar
la primera exploración que hice para evaluar, llamémoslo, el efecto o el impacto de la hipótesis del ingeniero Villegas, que era que habían estas diferencias sistemáticas entre el TREP y el cómputo final, y que ellas eran siempre favorables hacia el MAS, y que ellas podrían haber sido las causantes de la modificación de los resultados. Lo que hago en primer lugar es que mostrar que parte de la demostración de la incompetencia del Tribunal Electoral del momento era que aún en el día de hoy uno tiene cerca de 1000 actas en las cuales tienen problemas sustanciales en cómputos que no suman, que las sumas no cuadran, etc. Pero lo que hago en ese cuadro básicamente es mostrar que es efectivamente cierto que las discrepancias entre los votos del TREP y el cómputo final fueron favorables al MAS en aproximadamente 20 votos por acta en las cuales habían discrepancias, pero que también habían actas favorables a Comunidad Ciudadana y actas favorables en su momento el Partido Demócrata Cristiano con el candidato Chi. Y por lo tanto, este efecto de evaluar solamente las diferencias entre el TREP y el cómputo final no nos iba a llevar a encontrar magnitudes que podrían explicar la diferencia del 0.5% que se hubiese necesitado para que no se llegue a una segunda vuelta. Y por lo tanto, pese a que yo reconozco y siempre he reconocido públicamente el gran mérito del señor Villegas, estoy acá básicamente por él y por el programa con la señora Galarza, que fueron los que me motivaron a investigar esto. Este mecanismo en particular no es un mecanismo cuantitativamente importante. Entonces, si quiere, podemos ir a la segunda. La siguiente, por favor. Infografía. En la siguiente, una más. Una más, por favor. Eso. En la siguiente lo que hago es mostrar una cosa que yo creo que ojalá haya servido en algo, por ejemplo, a los observadores de la OEA para hacer la evaluación de las actas físicas. Porque como todo mi trabajo ha sido hecho a 3000 y tantos kilómetros de Santiago, yo no tenía acceso a ninguna evidencia física, lo único que tenía evidencia estadística. Claro. Y lo que hago en este caso es mostrar que si uno compara, por ejemplo, los resultados que tuvo, el margen que tuvo el primero con el segundo, en el caso del TREP, fue de aproximadamente 10.11% en el cómputo final, perdón, en la versión final del TREP. En el cómputo final, el resultado final de las elecciones, 10.57% a favor del MAS respecto a Comunidad Ciudadana, pero la diferencia entre el TREP y el cómputo final está en que habían sino exactamente 1.511 actas que no habían pasado por el TREP, sino que iban directamente al cómputo final. Entonces, una pregunta como obvia que me hice es si estas actas se comportaban de un modo distinto o no. Y como ven ahí en el último gráfico, las actas que no pasaron por el TREP y que fueron directamente al cómputo final tienen una diferencia que era de casi el 21% a favor del MAS. O sea, el doble de diferencia respecto a lo que finalmente fue el resultado ahí. Entonces, esto parecería ser atípico. Entonces, lo que intenté hacer es evaluar si es que había una explicación benigna a esto. Y se profundizaba la hipótesis de que pudieran haber sido adulteradas, sobre todo estas actas que no pasaron por el TREP. Bueno, de hecho, los resultados de la auditoría de la OEA, que se concentran... Se basaron casi, ¿no?, en esas actas. Se concentran fuertemente en estas actas, finalmente. Lo que hacen es que encuentran muchas evidencias físicas de problemas de manipulación de actas, de problemas de falsificaciones, de problemas de una misma persona llenando varias actas, etcétera, cosas que legalmente no se podían hacer, además de los problemas computacionales y demás que ocurrieron. Pero yo creo que esta fue una parte que me ayudó mucho a entender cómo enfocar el problema. Pero de todos modos, siendo algo que me pareció interesante de evaluar, este no es el problema más importante respecto a los resultados, porque si pasa a la siguiente, si quieren, en la siguiente lo que hago es mostrar que cuantitativamente el efecto que tuvo el no pasar por el TREP no fue tan importante en términos de los resultados finales. No influyó entonces tanto en este crecimiento del 0.57% que daba una victoria en primera vuelta. Porque aquí no se discutía si ganamos o no, sino se discutía una segunda vuelta. Es más, la gente hablaba y en su momento, en las primeras horas tras la votación, festejaba una segunda vuelta. Así es. O sea, justamente por los márgenes tan estrechos, una diferencia relativamente pequeña como el 0.5% podía haber sido modificada con un número relativamente pequeño de actas a ser cambiadas. Entonces, lo que hice después es justamente mostrar que efectivamente una cosa que ocurre siempre es que si uno compara estadísticamente las actas que son en un mismo recinto, actas que por ejemplo no pasaron por el TREP y que sí pasaron por el TREP, y compara actas y ve el margen que tuvo el MAS contra el margen que tuvo Comunidad Ciudadana, siempre ocurre lo que aparece en el gráfico. Comunidad Ciudadana siempre debió haber tenido más votos de los que efectivamente obtuvo. El MAS siempre debió haber obtenido menos votos de los que siempre obtuvo, y por lo tanto el margen para el MAS era siempre mucho más favorable de los que
estadísticamente debiese haber ocurrido de acuerdo a la evidencia que uno tenía. Entonces, esta es la primera muestra de que había una dirección significativa de diferencia que no podía ser explicable por los patrones de comportamiento de los electores en los mismos recintos. Es como agarrar a alguien del colegio franco-boliviano, por decirle algo, que votó a las 9 de la mañana o 10 de la mañana, agarrar a una persona que también votó a las 9 de la mañana, pero en otra mesa, y comparar los resultados de las mesas y encontrar que siempre haya un margen favorable a un candidato respecto al otro en determinados escenarios que son escenarios curiosos. Entonces, uno de ellos era las actas que no pasaron por el TREP, que efectivamente favorecen más al MAS que a Comunidad Ciudadana. Si quiere pasamos a la siguiente, porque en la siguiente es donde se encuentra realmente la parte más importante de la historia. La parte más importante de la historia está no tanto en esta parte del TREP y no del TREP, sino justamente acá. Un informe de MIT hace referencia a este apagón. Exacto. 20 de octubre a las 8 de la noche. La gente entonces se pone la alerta y muchos profesionales comienzan a investigar y en su caso, tras conocer ciertas publicaciones, ciertos trabajos de profesionales, utiliza mucha estadística para poder fundamentar todo lo que estamos hablando en esta noche. El informe de MIT y el apagón, por favor. Exacto, o sea, bueno, mi trabajo es bastante anterior a este informe de estos señores y mi trabajo utiliza una metodología para evaluar efectivamente el impacto de este apagón y los resultados son diametralmente opuestos a los de este informe de estos señores de MIT. Quiero ser muy claro en esto, como pese a que yo soy un profesor de la Universidad de Chile, la Universidad de Chile no escribe un informe, la Universidad de Chile es una universidad. MIT tampoco escribe informes, son personas los que escriben informes. Y por lo tanto, lo que debería hacerse en el caso de estos señores, como en mi caso, es evaluar científicamente cuáles son los méritos de cada uno de los argumentos que se presentan. La metodología que se utilizó en ese informe es una metodología que es totalmente inadecuada para hacer las comparaciones que han hecho, y lo que hago acá es justamente mostrar esta diferencia, que es una diferencia realmente importante. Si ustedes miran, por ejemplo, lo que ocurrió antes del apagón, el margen que había entre Comunidad Ciudadana y el MAS era de 7.8%, y con el cómputo final con el TREP acaban con el 10.11%, las actas que se procesaron durante el apagón tienen un 20 y tantos % a favor del MAS, mucho mayor que lo que había antes. Entonces la pregunta es, ¿esto es o no estadísticamente correcto? Puede haber sido, por ejemplo, que estas actas justamente estaban concentradas en lugares en los cuales el MAS tenía votación más favorable y por lo tanto habría una explicación benigna para esta parte. Eso es lo que enfatiza el informe de MIT. Lo que hago es mostrar que si uno compara los recintos en los cuales estas actas fueron realizadas con actas del mismo recinto pero que se procesaron antes, la diferencia es favorable hacia el MAS. Entonces, si va a la siguiente diapositiva va a encontrar que justamente encuentro exactamente el mismo patrón que habíamos discutido. Comunidad Ciudadana recibe menos votos de los que debió haber recibido de acuerdo a las estadísticas comparables, el MAS recibe siempre más votos de los que debió haber recibido y curiosamente también algo que ocurre acá es el candidato Chi recibe más votos de los que debió haber recibido. Entonces todo esto lleva a que se presenten las características de los mecanismos que yo había discutido respecto a cómo uno podría manipular o modificar los márgenes para llegar a no necesitar una segunda vuelta. Y de todos modos, el margen de diferencia con el apagón tampoco es tan importante como lo que viene después. Y por eso es que yo les diría a los señores de MIT que si de veras están interesados en evaluar científicamente si es que hubieron irregularidades, que se preocupen más bien de lo que viene ahora. Hablamos del área rural. Del área urbana y del área rural, pero antes de eso hablamos de las actas procesadas en el cómputo final. Si usted mira lo que ha ocurrido, es muy gracioso porque si uno compara las actas procesadas, el primer 20% de actas procesadas, el siguiente 20%, etc., uno encuentra que el último 20% de las actas procesadas en el cómputo final, el margen del MAS ha sido de casi el 41%. Un margen que es increíblemente mayor, casi 4 veces mayor que el que tenían en el percentil, en el cuartil 40, o sea, en el cuartil cuarto. Es decir que en todos los demás lugares no que se ha encontrado un patrón tan sistemáticamente fuerte a favor del MAS. La pregunta es nuevamente, ¿esto se puede o no se puede explicar? Porque, otra vez, en este lugar estaban concentradas votaciones más favorables al MAS y en el siguiente cuadro lo que hago es mostrar que no se puede dar esa conclusión. Lo que muestro es que hay una diferencia de casi 59.000 votos que no pueden ser explicados por
por este comportamiento, por decir que esto viene de áreas donde históricamente debiese favorecerse al MAS. Entonces acá la evidencia es aplastante en términos de que por lo menos 5% de ese margen nunca debió haber estado o no debió haber estado de acuerdo a las pruebas estadísticas que hacemos. O sea que es altamente improbable que eso hubiese ocurrido. Y justamente la última parte, si es que quiere pasamos a esa última parte, la parte urbana y rural. Si recuerdan, el discurso que se manejaba era que se decía que se confiaba en el voto rural para revertir las tendencias y que el voto rural fue el que modificó las tendencias que finalmente llevaron a la victoria del MAS. Lo que hago es demostrar en este documento que eso es falso. Que si es que uno mira, por ejemplo, lo que ocurrió en el área urbana y el área rural, uno encuentra que en el último 20% de actas procesadas, el margen a favor del MAS fue de algo más del 20%, y el margen a favor del MAS en el área rural fue de casi el 60%. Es muy grande el margen a favor del MAS. La brecha, ¿no? Pero la pregunta es, nuevamente, ¿esto tiene o no tiene una explicación benigna? Y lo que hago en el siguiente cuadro es mostrar, si es que lo podemos pasar. El siguiente, por favor. Y ese es el último, prometo. Y en el último cuadro lo que hago justamente es mostrar que si es que uno mira, y ahora podemos revisar las barras celestes. Las barras celestes lo que hacen es mostrarme la diferencia en votación que debe haber recibido, en primer lugar, el Comunidad Ciudadana respecto a lo que recibió. Y lo que hago es mostrar que el Comunidad Ciudadana en el área urbana debió haber recibido, de acuerdo a el comportamiento de actas en recintos similares procesados anteriormente, debió haber recibido casi 7% más de votación de la que recibió. Por el otro lado, el MAS debió haber recibido 4% menos de votación de la que recibió. Y finalmente Chi, otra vez, debió haber recibido menos votación de la que recibió. Y con eso tenemos que lo que hizo que se dio vuelta la historia no fue la votación en el área rural, donde efectivamente el MAS aproximadamente sacó la votación que debió haber sacado. O sea que si alguien quiere hacer un análisis con el área rural, además de las irregularidades que pueden haberse presentado desde un punto de vista físico, que yo no puedo demostrar, pero las irregularidades estadísticas no se van a encontrar tanto en el área rural como sí en el área urbana. O sea, la gran diferencia fue en el área urbana y esa diferencia fue de un margen tan escandalosamente grande que tranquilamente pudo haber explicado aproximadamente 2 a 3 puntos de margen finales en las votaciones. O sea que desde un punto de vista estadístico, toda esta cadena de sucesos hacen extremadamente improbable que el margen de votación del MAS haya sido ni siquiera cercano al 10% que finalmente dice. Le daba la victoria, ¿no? En primera vuelta. Se habla de que en Bolivia tenemos leyes prácticamente envidiadas, hasta por países de la región. Uno de los puntos del paper presentado por usted es que, ha sido violada o no se ha respetado una de las leyes más importantes. Así es, yo creo que lamentablemente en esto yo siempre he sido un poco escéptico respecto a la pulcritud y la maravilla de las leyes bolivianas. Las leyes bolivianas en el papel en general son siempre de frontera, pero en la práctica son generalmente un lamentable saludo a la bandera. Y esto ocurre con casi todas las leyes que tenemos, y la ley electoral lamentablemente no ha sido una diferencia, o no ha sido diferente a las demás en este caso. Yo creo, sin embargo, que esta debiese ser, pese a los acontecimientos recientes respecto a la conformación de los partidos y demás cosas, esta debiese ser una oportunidad en la cual debiésemos demostrar que ojalá el organismo electoral elegido ahora para cautelar las elecciones que vengan, haga un trabajo ejemplar, que la ciudadanía haga lo que tiene que hacer, que los partidos políticos hagan lo que no hicieron en las anteriores elecciones, y que no despilfarremos nuevamente, porque ya lo hemos hecho, un país que es tremendamente pobre, pese a todos los discursos que hemos escuchado en los últimos años, seguimos siendo un país tremendamente pobre, somos de los países más pobres del mundo, de los países más pobres de la región, tenemos necesidades muy grandes y nos hemos farreado ya bastantes millones de dólares con 3 elecciones totalmente irrelevantes. Recordemos que no han sido una, sino 3 elecciones en las cuales hemos tirado dinero por el excusado. La primera de ellas ha sido, obviamente, el haber utilizado el 21F, haber tenido un 21F que finalmente no fue respetado, y por lo tanto es una elección que acabó siendo irrelevante porque se produjo, pero sus resultados no llegaron a nada. La segunda fue la de las famosas primarias, donde efectivamente no había ninguna primaria que aquí es más discutir. o menos se tiene esta suerte de vulneración a la norma, pero ¿no? Porque ha sido entre gallos y medianoche, dicen, y más o menos llegar a jugar el partido sin conocer las reglas. Y además hacer algo que no tenía sentido de hacer. O sea, las primarias tienen sentido cuando hay competencia interna. Si no hay competencia interna es
es simplemente hacer perder el tiempo a millones de bolivianos teniendo que Militantes de levantarse uno u para otro hacer algo partido. que no tiene ningún sentido más que blanquear alguna estrategia política anterior, y obviamente esa ha sido terrible. Y la última, que ha sido la más escandalosa, pero afortunadamente, yo por eso nuevamente quiero agradecer a toda la gente que ha estado involucrada en trabajar y pensar en esto, y la última ha sido esta que nos ha llevado a despertar y a pensar en cómo podemos como ciudadanos influir en por lo menos monitorear que las cosas se hagan de un modo ojalá más razonable de ahora en adelante. Yo quiero agradecerle, doctor, por haber aceptado mi invitación. Sé que bueno, su visita tiene un par de días más acá en el país, pero era importante conocer este trabajo que además ya ha dado vuelta por el país, ¿no? Y muchos bolivianos lo han leído, lo han digerido, pero teníamos que entenderlo de esa manera. Gracias. Y quiero antes de su despedida, por favor, hacer hincapié en una cita textual que él a propósito ha dado a un medio de comunicación escrito en nuestro país. Dice: esta es una oportunidad única para que profesionales en distintos campos colaboren para entender mejor lo acontecido. En lo personal, dice, junto con la gran responsabilidad que involucra el analizar este tema, sentí el apoyo de mucha gente, alguna que ni siquiera conozco, con la que estaré siempre agradecido. Creo ser una mejor persona y profesional luego de haber iniciado este estudio. Rómulo Chumacero, doctor en Economía y profesor asociado en la Universidad de Chile. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad cuando llegue para seguir hablando de Encantado. sus investigaciones. Encantado. Gracias. A ustedes les solicito unos minutos nada más, hacemos una pausa, luego hablamos y evaluamos cómo se ha vivido el carnaval tradicional en la ciudad de La Paz, con diferentes actividades, porque está con nosotros ya el secretario de Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para hablar de este tema. Volvemos enseguida. En instantes vuelve la programación de TVU.